Hay personas que entran a una habitación y toda la atmósfera cambia. Todos escuchan. Todos se inclinan hacia adelante. Y hay personas que hablan, y sus palabras se disuelven en el silencio antes de que terminen la frase. La diferencia no es la inteligencia. No es el estatus. No es la suerte. Es algo mucho más preciso que todo eso, son las palabras que eliges y el momento en que las eliges. La filosofía estoica ha entendido esto durante siglos mientras el resto del mundo seguía persiguiendo las cosas equivocadas. Tus palabras no son solo comunicación, son un reflejo directo de tu carácter, tu claridad y tu mundo interior. Hoy te voy a dar 10 palabras, frases y hábitos comunicativos que comandan la atención de forma instantánea, sin manipulación, sin actuación, sin falsedad. Solo verdad entregada con precisión. Y si te quedas hasta el final, voy a compartir contigo lo único que separa a las personas que verdaderamente son escuchadas de todo el mundo. Algo tan simple pero tan escaso que la mayoría de las personas pasará toda su vida sin jamás descubrirlo. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido resuena contigo, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Así no te pierdes nada de lo que viene. Empecemos, capítulo 1. El poder de decir el nombre de alguien. Hay algo que casi todo el mundo hace sin darse cuenta. No me refiero a revisar el teléfono cada 2 minutos, aunque eso también ocurre con demasiada frecuencia. Me refiero a esto. Pasar 10 minutos hablando con alguien y no pronunciar su nombre ni una sola vez. Ni al principio. Ni en medio. Ni al final. Como si esa persona fuera simplemente un fondo en la conversación, alguien presente pero no visto del todo, y aunque parezca un detalle menor, la otra persona lo percibe. No siempre sabe nombrar exactamente qué falla, pero algo falla. Hay una distancia invisible que se instala sin que nadie la invite. Ahora piensa en esto. ¿Recuerdas la última vez que alguien pronunció tu nombre en medio de una conversación? No para llamarte la atención. No para corregirte. Simplemente porque te estaba hablando a ti, de forma natural, sin ningún artificio. ¿Lo recuerdas? Había algo diferente en ese momento, ¿verdad? Como si de repente la conversación se volviera real. Como si de repente tú importaras de una forma concreta, no como parte de un grupo, no como oyente genérico, sino como tú. Eso no es casualidad. Tiene una explicación muy precisa. Cuando el cerebro humano escucha su propio nombre, algo se activa que no se activa con ninguna otra palabra. Zonas ligadas al reconocimiento personal, a la identidad, incluso a algo parecido al placer. Es una reacción automática, no voluntaria. No puedes evitarla igual que no puedes evitar que te duela un golpe. Escuchas tu nombre y algo dentro de ti dice, sin palabras, me están viendo. Y en un mundo donde una cantidad enorme de personas se mueven cada día con la sensación de ser invisibles, eso vale muchísimo. Los estoicos tenían una idea parecida, aunque la expresaban con otras palabras. Epicteto hablaba de prestar atención genuina al otro como una forma de respeto profundo. No era teoría abstracta ni filosofía de salón. Era una práctica concreta, diaria. Mira a la persona que tienes delante. Trátala como a alguien que tiene nombre, que tiene historia, que tiene peso propio. No como un fondo de pantalla que decora tu conversación. Ahora bien, la pregunta práctica es esta. ¿Cómo se usa el nombre de alguien sin que suene forzado, sin que parezca que estás siguiendo un manual de técnicas de influencia? Porque hay una diferencia enorme entre usarlo con naturalidad y usarlo como si lo hubieras leído en un libro de ventas. La clave está en el momento y en la intención. Si dices el nombre de alguien al principio de una conversación importante, creas un puente inmediato. Si lo dices en medio de un momento tenso, reduces la temperatura del ambiente. Si lo dices justo antes de algo que quieres que esa persona realmente escuche y recuerde, multiplicas por mucho la posibilidad de que lo haga. Piensa en esto. Imagina que eres médico y tu paciente llega nervioso, preocupado, con la cabeza en 1000 sitios. Si le dices tranquilo, no es grave, te escucha a medias. Pero si le dices tranquilo, Miguel, no es grave, algo cambia en ese segundo. Esa persona deja de sentir que está en una consulta más. Siente que está en su consulta, contigo,
y eso transforma completamente cómo recibe lo que viene después. Lo mismo ocurre en una reunión de trabajo, en una conversación con tu pareja, con tu hijo, con alguien a quien quieres convencer de algo o simplemente con alguien a quien quieres que se sienta bien. El nombre es un puente invisible. Cuando lo usas, la distancia desaparece. Las personas que comunican bien, que negocian bien, que lideran bien, no lo hacen porque sean más inteligentes que el resto. Lo hacen porque entienden algo muy concreto. Las personas necesitan sentir que existen. Y el nombre propio es la señal más inmediata de que para ti, esa persona existe de verdad. Hay algo más que vale la pena notar aquí. No se trata solo de decir el nombre al principio para romper el hielo. Decirlo en el momento exacto, cuando estás diciendo algo que importa, cuando hay tensión en el ambiente, cuando quieres que algo aterrice de verdad, tiene un efecto multiplicador. Es como encender una luz en una habitación oscura. La atención del otro se enfoca. Lo que estás diciendo deja de ser información general y se convierte en algo dirigido específicamente a esa persona. Y eso cambia el peso de cada palabra. Eso sí, funciona con medida. Si lo usas en cada frase, empieza a sonar a vendedor de seguros o a alguien que aprendió la técnica en un seminario. La clave está en los momentos que importan. Al principio para conectar. En medio para reforzar algo que quieres que se recuerde. A veces al final para cerrar con cercanía genuina. 3 momentos bien elegidos son suficientes para transformar una conversación ordinaria en una que no se olvida fácilmente, y aquí viene la pregunta que vale la pena hacerse. ¿Cuántas personas en tu vida cotidiana dicen tu nombre cuando hablan contigo? Probablemente muy pocas. Y eso significa que cuando tú lo haces, destacas sin ningún esfuerzo visible. No porque seas mejor, sino porque haces algo que la mayoría no hace, y en comunicación, eso es todo. No necesitas ningún truco elaborado. Solo necesitas recordar que la persona que tienes delante tiene un nombre. Y usarlo. El sonido más valioso que puede escuchar cualquier persona, en cualquier idioma, en cualquier cultura, es el sonido de su propio nombre pronunciado con atención genuina. Si crees que pronunciar el nombre de alguien es poderoso, espera a ver lo que ocurre cuando haces la pregunta correcta. Lo que viene ahora es tan simple que da rabia no haberlo usado antes. Y tiene el poder de abrir a cualquier persona en cuestión de segundos. Capítulo 2. ¿Qué opinas tú? Hay una pregunta que casi nadie hace, no porque sea complicada. Todo lo contrario, es una de las más simples que existen. Pero por alguna razón, la mayoría de las personas prefiere hablar, opinar, explicar, argumentar, convencer, antes de detenerse un momento y soltar esas 3 palabras. ¿Qué opinas tú? Así de simple. Así de poderoso. Piénsalo desde tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has estado en una conversación, en una reunión, en una cena, escuchando a alguien durante horas, y ese alguien nunca, ni una sola vez, se ha girado hacia ti y te ha preguntado qué piensas, cómo se siente eso? No bien. Hay algo que se cierra por dentro. Una especie de distancia que se va instalando lentamente sin que puedas evitarlo. Como si estuvieras presente pero no realmente invitado a la conversación, y ahora al revés. ¿Recuerdas alguna vez que alguien se haya detenido en medio de lo que estaba diciendo, te haya mirado y te haya preguntado de verdad qué opinas tú sobre algo? No por protocolo, no para rellenar silencio, sino porque genuinamente le importaba tu punto de vista. Ese momento cambia algo. Hay una apertura inmediata. De repente la conversación tiene otro peso, otra temperatura. De repente tú estás dentro, no fuera. Eso es lo que hace esta pregunta. No informa, no convence, no vende. Abre, y aquí es donde la filosofía estoica entra de una forma que quizás no esperabas. Marco Aurelio lo dejó escrito en sus meditaciones, aunque con otras palabras. La sabiduría no está en acumular razones para dar. Está en crear el espacio para que el otro también pueda pensar, hablar y llegar a sus propias conclusiones. Cuando preguntas qué opina alguien, estás haciendo algo muy concreto a nivel humano. Le estás diciendo que su criterio tiene valor. Y eso, en un mundo donde la mayoría se siente ignorada con demasiada frecuencia, es casi un regalo. Las personas que se sienten escuchadas no discuten.
No se cierran. No atacan. Se abren, bajan la guardia, empiezan a confiar. Y desde ahí todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Una negociación. Una reconciliación. Una conversación difícil. Una relación que se estaba enfriando. Hay algo que los mejores terapeutas, los mejores negociadores y los mejores líderes tienen en común: preguntan más de lo que responden. No porque no tengan respuestas, sino porque saben que la persona que tienen delante también las tiene. Y que sacar esas respuestas a la superficie suele ser mucho más valioso que imponer las propias. Piensa en la última discusión que hayas tenido. Con tu pareja, con un amigo, con un compañero de trabajo. ¿Cuánto tiempo pasaste explicando tu punto de vista? ¿Y cuánto tiempo pasaste preguntando el suyo? No para rebatirlo, sino para entenderlo de verdad. La mayoría de las veces la respuesta a esa pregunta es bastante incómoda. Ahora imagina que en medio de esa misma discusión, en lugar de lanzar otro argumento, te detuvieras, respiraras y dijeras: espera, ¿y tú qué opinas realmente sobre esto? No de forma irónica, no como trampa estratégica, sino con genuina curiosidad. El efecto es casi inmediato, la tensión baja. El otro se sorprende. Y muchas veces lo que sale de esa pregunta resuelve en 2 minutos lo que llevaba horas sin resolverse. No es magia. Es que las personas necesitan sentir que su voz tiene valor, que lo que piensan merece ser escuchado. Y cuando alguien les da eso, no lo olvidan fácilmente. Úsala en el trabajo cuando quieras que alguien se involucre de verdad en algo. Úsala en casa cuando notes que alguien está callado y distante. Úsala en cualquier conversación donde notes que el otro está cerrándose poco a poco, y observa cómo 3 palabras pueden cambiar completamente la dirección de lo que estaba ocurriendo. Eso sí, hay una condición: cuando preguntes qué opina el otro, escucha de verdad. No con medio oído mientras piensas en lo siguiente que vas a decir. Escucha como si lo que te va a responder fuera lo más interesante que has escuchado en todo el día, porque muchas veces lo es. Quien pregunta con genuino interés ya tiene la mitad de la conversación ganada. Ya sabes cómo abrir a cualquier persona con la pregunta correcta. Pero ¿sabías que a veces lo más poderoso que puedes hacer en una conversación es no decir absolutamente nada? Lo que viene ahora cambia la forma en que te perciben desde el primer segundo. Capítulo 3. La pausa antes de responder. Vivimos en un mundo que premia la velocidad. El que responde más rápido parece que sabe más. El que no titubea parece más seguro. El que llena cada silencio parece más interesante. Eso nos han enseñado durante años. Y es, en buena medida, mentira. Porque hay algo que los mejores comunicadores saben y que casi nadie practica con conciencia. El silencio habla. Y a veces habla más alto que cualquier palabra. Seguro que te ha pasado. Estás hablando con alguien, le haces una pregunta o le dices algo importante, y esa persona te responde en medio segundo, sin pensar, como si ya tuviera la respuesta preparada antes de que terminaras la frase. ¿Cómo se siente eso? No muy bien. Da la sensación de que no te estaba escuchando de verdad. De que su respuesta no tiene nada que ver con lo que acabas de decir. De que tú eras simplemente un intermedio entre sus propios pensamientos. Ahora recuerda lo contrario. Alguien a quien le dices algo y esa persona hace una pequeña pausa antes de responder. 2 o 3 segundos. No mucho. Pero suficiente para que notes que está pensando. Que está procesando lo que dijiste. Que le importa lo que le estás diciendo. Esa persona, aunque diga exactamente lo mismo que la anterior, te produce una impresión completamente distinta. Parece más inteligente, más calmada, más de fiar. Y eso no es una percepción equivocada. Es una señal real de algo que está ocurriendo. La filosofía estoica lleva siglos insistiendo en esto. Epicteto decía que tenemos 2 orejas y una boca por alguna razón. Pero más allá de la imagen, los estoicos practicaban algo que podríamos llamar la pausa reflexiva. El arte de no reaccionar de forma inmediata. De elegir conscientemente cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. No porque la rapidez sea mala en sí misma, sino porque la prisa muchas veces nos hace decir lo primero que se nos pasa por la cabeza,
que raramente es lo mejor que teníamos para decir. Piénsalo como conducir por una ciudad que no conoces. Si vas a toda velocidad, te pierdes, te equivocas de calle, creas problemas innecesarios. Pero si reduces la velocidad del tiempo justo para ver las señales, llegas sin contratiempos. La pausa en una conversación es exactamente esa reducción de velocidad. Te permite ver lo que está ocurriendo de verdad, elegir el camino correcto y llegar mejor. Ahora bien, ¿cuánto es demasiado? Porque tampoco se trata de quedarse paralizado mirando al vacío cada vez que alguien te diga algo. La pausa que funciona no es teatral. No la percibes como pausa. La percibes como atención. Son esos 2 o 3 segundos donde la persona que tienes delante siente que lo que acaba de decir aterrizó en algún sitio, que no se perdió en el aire, que alguien lo recibió. En situaciones de tensión, la pausa es todavía más valiosa. Cuando alguien te dice algo que te molesta, la reacción instintiva es responder de inmediato, con la misma energía, a veces con más. Y eso casi siempre escala el conflicto en lugar de resolverlo. Pero si te permites esos segundos antes de responder, lo que sale es completamente diferente. Más tranquilo, más claro, más efectivo. Y el otro lo percibe aunque no sepa exactamente por qué. Hay personas que tienen fama de ser muy sabias. Y si las observas de cerca, no necesariamente dicen cosas más brillantes que los demás. Pero las dicen después de haberlas pensado. Sin atropellarse. Sin carreras. Y esa calma transmite una autoridad silenciosa que no se aprende en ningún curso ni se compra con ningún título. Los mejores comunicadores del mundo, ya sean líderes, terapeutas, negociadores o simplemente esa persona en tu entorno que siempre parece manejar bien las situaciones difíciles, no hablan más rápido que los demás. Hablan más despacio, con más peso en cada frase. Y cuando hacen esa pequeña pausa antes de responder, el otro instintivamente se inclina hacia adelante, porque sabe que lo que viene merece ser escuchado. La próxima vez que alguien te diga algo importante, prueba esto. No respondas de inmediato. Deja que sus palabras se asienten un momento. 2 segundos. 3. Y luego responde sin carreras, sin tropiezos, con la calma de quien sabe que no hay ninguna prisa real. Y observa la diferencia en cómo te miran. Porque hay otro efecto de la pausa que pocas personas mencionan. Te protege de ti mismo. ¿Cuántas veces has dicho algo en medio de una conversación que 2 segundos después ya deseabas no haber dicho? Una crítica que salió demasiado afilada. Una respuesta que sonó a ataque cuando no era tu intención. Una palabra que se escapó antes de que pudieras pensarla. Todo eso tiene un antídoto. Y ese antídoto es la pausa. No es que 2 segundos vayan a darte siempre la respuesta perfecta. Es que te van a dar el tiempo mínimo para que lo que sale de tu boca sea algo que tú elegiste decir. No algo que tu ego herido, tu orgullo defensivo o tu impaciencia decidió por ti. Eso en el fondo es lo que los estoicos llamaban autodominio. No la represión de las emociones. No fingir que nada te afecta, sino el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese momento pequeño pero decisivo donde dejas de ser un reflejo automático y te conviertes en alguien que elige. Y ese momento, por pequeño que sea, lo cambia todo. El que domina el silencio domina la conversación. La pausa te da presencia. Pero hay algo que va todavía más lejos. La forma en que cuentas lo que quieres decir. Porque hay una diferencia enorme entre dar información y hacer que esa información se quede grabada para siempre. El próximo capítulo lo cambia todo. Capítulo 4. Contar una historia en lugar de dar un dato. Voy a hacerte una prueba rápida. Hace unos meses te dijeron que el 73% de las personas se sienten solas aunque estén rodeadas de gente. ¿Lo recuerdas? Probablemente no, pero si te digo que una tarde de domingo, una mujer de 60 años estuvo mirando por la ventana durante 2 horas esperando que alguien le escribiera un mensaje. Y no llegó ninguno, eso sí lo recuerdas. De hecho, lo estás viendo ahora mismo en tu mente, esa es la diferencia entre un dato y una historia. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. El cerebro humano no está diseñado para retener estadísticas.
Está diseñado para retener experiencias, para capturar imágenes, emociones, personajes, momentos concretos. Para eso llevamos miles de años contándonos historias alrededor del fuego, inventando mitos, leyendas, parábolas. No porque seamos torpes con los números, sino porque la historia es el idioma nativo de la mente humana, y aquí entra la filosofía estoica de una forma que quizás no esperabas. Los estoicos no usaban tablas de datos para transmitir sus ideas. Usaban ejemplos, situaciones concretas, personajes con nombre y con historia. Epicteto hablaba desde su propia experiencia como esclavo. Marco Aurelio escribía sobre situaciones reales que vivía en el palacio, con toda su complejidad humana. Séneca usaba historias de personas corrientes para explicar conceptos que de otra forma habrían quedado en el aire. ¿Por qué? Porque sabían algo que la mayoría olvida: la abstracción no mueve. Lo concreto mueve. Piensa en alguien de tu entorno que tenga el don de contar. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Cuando habla en una cena, la mesa se calla. Cuando explica algo, todo el mundo escucha sin esfuerzo. No tiene más información que los demás. No es necesariamente más inteligente. Simplemente sabe hacer algo que la mayoría no hace: convierte lo que quiere decir en una imagen que la mente del otro puede ver, y esa habilidad no es un don genético. Es una práctica. Es una decisión de no soltar el dato solo, desnudo, frío, sino de envolverlo en algo que lo haga vivir. ¿Cómo se hace? Es más sencillo de lo que parece. La próxima vez que quieras explicar algo, en lugar de empezar con la conclusión o con la cifra, empieza con una situación. Una situación concreta, real o creíble, donde alguien está viviendo exactamente lo que tú quieres explicar. No hace falta que sea larga. A veces con 2 frases es suficiente. Una persona, un momento, una emoción. Y ya tienes al otro enganchado antes de que te des cuenta. Imagina que quieres convencer a alguien de que cambie su rutina de mañana. Podrías decirle que está demostrado que las personas que hacen ejercicio antes de las 9 tienen un 40% más de energía durante el día. Y la otra persona asiente, dice que sí, claro, y no cambia absolutamente nada. O podrías decirle que conoces a alguien que llevaba 10 años llegando al trabajo ya agotado. Que cambió una sola cosa: salir a caminar 20 minutos antes de desayunar. Y que al mes te dijo que era la primera vez en años que llegaba a la oficina con ganas de estar ahí. La otra persona te mira diferente. Porque en ese segundo ha conectado con algo. Ha visto la posibilidad. No como dato externo, sino como experiencia que podría ser suya. Eso es lo que hace una historia bien contada. No solo informa, transporta. Y cuando alguien es transportado, recuerda, siente y actúa de una forma que ningún argumento lógico consigue por sí solo. No necesitas ser escritor. No necesitas preparar un discurso elaborado. Solo necesitas aprender a mirar lo que quieres decir y preguntarte dónde está la persona en todo esto. ¿Cuál es el momento concreto donde esto ocurre? Y contar desde ahí. Una sola historia bien contada puede cambiar una opinión que llevaba años formándose. Porque no apela a la razón. Apela a algo más profundo. A la experiencia compartida. A ese reconocimiento silencioso de: a mí también me ha pasado algo así. Y cuando el otro se ve reflejado en lo que cuentas, ya no eres tú quien convence. Es el mismo convenciéndose. Y esa es la forma más poderosa de influencia que existe, la que no se siente como influencia. Los datos informan. Las historias transforman. Y lo que transforma nunca se olvida del todo. Contar bien lo que sabes es un arte. Pero hay algo casi contrario que genera incluso más confianza que cualquier historia brillante. Algo que muy poca gente se atreve a hacer. Y que cuando lo ves en acción cambia completamente la percepción que tienes de esa persona. Capítulo 5. Admitir que no sabes algo. Hay una escena que probablemente has vivido más de una vez. Alguien te pregunta algo que no sabes con exactitud. Y en lugar de admitirlo, esa persona lanza una respuesta a medias, con un tono de seguridad que no corresponde al conocimiento real. Y al poco tiempo se nota. Se nota que era relleno. Que no había sustancia detrás. Y algo de la confianza que había en esa conversación se cae silenciosamente. Ahora imagina lo contrario.
Alguien a quien le preguntas algo y que con total naturalidad te responde, no lo sé con certeza, pero me gustaría saberlo. Sin drama. Sin disculpas innecesarias. Sin ese gesto incómodo de quien siente que acaba de perder puntos ante ti. Solo honestidad. ¿Cómo te cae esa persona? Mucho mejor, ¿verdad? De repente todo lo que sí sabe parece más fiable. Porque sabes que no va a rellenarte los huecos con humo. Que lo que te dice es de verdad lo que sabe. Y eso vale más que cualquier respuesta elaborada. Llevamos toda la vida creyendo que admitir ignorancia nos hace parecer menos. Que si no tienes respuesta para todo, la gente te toma menos en serio. Y eso es un error enorme. Un error caro, además. Porque nos hace gastar una energía brutal en fingir, en aparentar, en sostener una imagen que cada vez pesa más y convence menos. La filosofía estoica tiene mucho que decir aquí. Sócrates, que no era estoico pero fue una influencia directa para ellos, construyó toda su filosofía sobre una sola idea. Solo sé que no sé nada. No como rendición. No como modestia performativa. Sino como el punto de partida más honesto y paradójicamente más sabio desde el que se puede comenzar a aprender algo real. Los estoicos tomaron esa idea y la convirtieron en práctica diaria. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es verdadero o simplemente cómodo. Si es tuyo o simplemente es lo que esperan escuchar. Hay algo que ocurre a nivel humano cuando alguien admite un límite de forma natural, la guardia del otro baja. No porque le guste que el otro no sepa, sino porque esa honestidad activa algo muy específico. La confianza. Cuando alguien te demuestra que no va a fingir, que no va a venderte algo que no tiene, puedes relajarte. Puedes confiar en lo que sí te dice. Porque sabes que si no lo supiera, también te lo diría. Esto es especialmente poderoso en posiciones de responsabilidad. Un líder que dice no lo sé, pero lo averiguo genera más respeto genuino que uno que improvisa respuestas con cara de seguridad absoluta. Un médico que dice necesito consultarlo antes de darte una respuesta definitiva transmite más profesionalidad que uno que resuelve en 10 segundos algo que merece más tiempo y más atención. Un amigo que dice no sé qué decirte, pero aquí estoy suele ayudar más que uno que tiene consejo para absolutamente todo. La vulnerabilidad bien usada no te hace parecer menos. Te hace parecer humano, y en un mundo de perfiles cuidadosamente construidos, de personas que muestran solo lo que les favorece, de conversaciones donde aparentemente todo el mundo sabe de todo. Encontrarte con alguien que admite con naturalidad lo que no sabe es un soplo de aire fresco que no esperabas. La clave está en la naturalidad. No es necesario hacer un drama de ello. No es necesario convertirlo en un discurso de humildad. Simplemente no lo sé. No estoy seguro. Déjame pensarlo. Tendría que informarme mejor antes de darte una respuesta. Y punto. Sin más explicaciones, sin justificaciones, sin disculpas que nadie pidió. Prueba esto en alguna conversación de esta semana. Cuando te pregunten algo que no sabes del todo bien, no rellenes, no inventes. Di simplemente que no lo sabes. Y observa la cara del otro. La mayoría de las veces lo que ves no es decepción. Es alivio. Porque al fin hay alguien con quien puede hablar de verdad, sin actuaciones, sin juegos de imagen. El que admite lo que no sabe demuestra que sí sabe lo más importante. Ser honesto, admitir lo que no sabes abre puertas. Pero reconocer lo que el otro sí hace bien, eso las deja abiertas de par en par. Porque hay una forma de elogiar que casi nadie conoce. Y la diferencia entre hacerlo bien o hacerlo mal puede cambiar una relación entera. Capítulo 6. El elogio específico. Muy bien. Qué bueno. Genial. ¿Cuántas veces has recibido esas palabras y se han quedado grabadas en ti? Ninguna. Porque no dicen nada real. Son ruido blanco. El equivalente a rellenar espacio con algo que suena positivo pero no pesa absolutamente nada. Y sin embargo, hay elogios que no se olvidan. Que siguen contigo días, semanas, años después de que los recibiste. Que recuerdas con las palabras exactas de quien los dijo, como si los hubieran grabado en algún lugar especial de tu memoria. Que en momentos difíciles vuelven solos, sin que los llames, y te recuerdan algo sobre ti mismo que necesitabas recordar. La diferencia no está en la intensidad.
Está en la especificidad. Hoy me ha sorprendido. Cuando todos se pusieron nerviosos en esa reunión, tú mantuviste la calma. Y eso salvó la situación. Eso sí se queda. Porque no es un muy bien genérico lanzado al aire. Es la descripción exacta de algo que hiciste. De un momento concreto. De un detalle que alguien observó con atención. Y observar requiere algo que hoy escasea más que cualquier otra cosa. Presencia real. Los estoicos practicaban lo que podríamos llamar atención plena al presente. Suena moderno, pero viene de muy antiguo. Marco Aurelio lo mencionaba constantemente en sus escritos más privados. Estar aquí. Ver lo que hay aquí. Reconocer lo que merece ser reconocido. No por vanidad ni por estrategia, sino porque la vida pasa muy rápido y la mayoría de las cosas buenas que ocurren a tu alrededor pasan sin que nadie las nombre jamás. Cuando nombras algo concreto en otra persona, estás haciendo varias cosas al mismo tiempo. Le demuestras que la estabas mirando de verdad. Le confirmas algo que quizás ella misma dudaba que hubiera hecho bien. Le das un punto de referencia sobre quién es y cómo actúa en los momentos que importan. Y le ofreces algo que ningún elogio genérico puede ofrecer. Un espejo preciso. Piensa en el mejor elogio que hayas recibido en tu vida. No el más efusivo. El que más te marcó. El que todavía recuerdas. Probablemente fue específico. Probablemente alguien te dijo exactamente qué hiciste, por qué importaba y cómo lo vio desde fuera. No eres muy bueno en lo que haces, sino algo como cuando explicaste aquello de aquella manera, entendí por primera vez algo que llevaba años sin poder entender. Eso vale infinitamente más que 1000 muy bien lanzados sin mirar. ¿Cómo se hace en la práctica? Observa. Es así de simple y así de exigente al mismo tiempo. La próxima vez que alguien a tu alrededor haga algo bien, no te limites a decirle bien hecho y seguir caminando. Detente un momento. Recuerda el momento concreto. Describe lo que viste. Añade por qué importó. Y dilo. No necesita ser largo. Esta mañana cuando respondiste así al cliente difícil, vi que lo manejaste de una forma que muchos no habrían sabido. Eso requiere madurez. 3 frases. 1 minuto. Y esa persona no te olvida en semanas. Las personas que dominan esta habilidad generan algo que no se puede comprar ni fabricar con ninguna estrategia. Lealtad genuina. No la lealtad del que te debe algo o del que tiene miedo a perderte. La lealtad de quien siente que a tu lado es mejor persona. Que lo que hace bien es visto. Que no pasa desapercibido. Y eso en un mundo donde la mayoría siente exactamente lo contrario es extraordinariamente poderoso. Empieza hoy. Busca un momento concreto en alguien de tu entorno que merezca ser reconocido. Y en lugar del muy bien de siempre, dile exactamente qué fue lo que hizo, cuándo ocurrió y por qué importó. Y mira cómo cambia la cara de esa persona. Un elogio genérico llena el silencio. Un elogio específico llena el alma. Saber reconocer al otro marca la diferencia. Pero hay algo todavía más sorprendente. A veces lo que más conecta no es lo que dices, sino lo poco que dices. El próximo capítulo te va a hacer replantearte cuánto espacio ocupas realmente en tus conversaciones. Capítulo 7. Hablar menos de ti mismo. Aquí va una pregunta que puede resultar incómoda. En tus últimas 5 conversaciones importantes, ¿de quién se habló más? No hace falta que respondas en voz alta, pero sí que lo pienses de verdad, con honestidad, sin filtros. Porque hay una tendencia muy humana, muy comprensible y al mismo tiempo muy costosa. La tendencia a convertir cada conversación en un escenario propio. A encontrar el momento para contar lo que nos pasó a nosotros, lo que pensamos nosotros, lo que vivimos nosotros. Como si el otro fuera el público y nosotros el único protagonista posible. Y lo curioso es esto. Las personas que más hablan de sí mismas suelen ser las menos recordadas. Las que más impresión dejan son casi siempre las que más preguntan, las que más escuchan, las que hacen sentir al otro que él es el centro de la conversación. Los estoicos lo entendían de una forma muy clara. Séneca escribió que la conversación verdadera no es la que uno domina, sino la que enriquece a ambos.
Y para que enriquezca a ambos, cada uno tiene que estar dispuesto a ocupar menos espacio del que cree merecer. No por obligación, sino porque entiende que dar espacio al otro no es perder terreno, es ganar profundidad. Piensa en alguien que conozcas y tengas como referencia de persona interesante. Alguien que te genera genuinas ganas de hablar con él o con ella. Si lo observas bien, probablemente esa persona no es la que más habla. Es la que hace que tú hables más. La que te pregunta cosas que te hacen pensar. La que recuerda lo que le contaste la última vez. La que parece genuinamente curiosa por lo que te está pasando. Y al salir de esa conversación, ¿qué piensas? ¡Qué persona tan interesante! Aunque quizás esa persona no haya contado casi nada de sí misma en toda la conversación. Eso no es casualidad. Es una habilidad cultivada conscientemente. Cuando dejas espacio para que el otro hable, haces algo muy específico en su interior. Le permites conectar la conversación con una experiencia placentera. Hablar de uno mismo activa circuitos de bienestar en el cerebro. Así que cuando alguien te da ese espacio para hacerlo, inconscientemente asocia esa sensación contigo. Y quiere repetirla. Quiere volver a buscarte. Quiere que esa conversación ocurra de nuevo. Ojo, no se trata de convertirte en un espejo mudo que no aporta nada. No se trata de esconder tu personalidad ni de no compartir nunca nada de lo que te ocurre. Se trata de equilibrio. De aprender a dosificar. De entender que en una conversación, quien pregunta suele llevar más ventaja que quien responde. No porque sea más listo, sino porque crea el tipo de conexión que el otro necesita y que raramente encuentra. ¿Cómo se practica esto? Con una sola regla sencilla. Antes de hablar de ti, pregunta por el otro. Cuando alguien te cuente algo, en lugar de responder con tu propia historia paralela, quédate en la suya. ¿Y cómo te quedaste con eso? ¿Qué hiciste después? ¿Cómo te sentiste en ese momento? 2 o 3 preguntas así y la conversación cambia de nivel completamente. De intercambio superficial a algo que ninguno de los dos olvidará fácilmente. El silencio estratégico y las preguntas bien colocadas son las herramientas de comunicación más poderosas que existen. Y también las menos enseñadas. Porque vivimos en una cultura que premia al que habla más. Al que llena el espacio. Al que siempre tiene algo que decir. Y eso nos ha hecho perder algo muy valioso. La capacidad de estar callados de forma inteligente. La capacidad de crear espacio en lugar de ocuparlo todo. Hoy en una conversación, prueba esto. Cuando tengas ganas de contar algo tuyo, detente. Haz una pregunta en cambio. Y observa lo que ocurre con la calidad de esa conversación. Observa cómo cambia el clima. Cómo el otro se abre. Cómo algo se vuelve más real entre los dos. También existe algo que vale la pena nombrar aquí. La trampa del consejo no pedido. Cuando alguien nos cuenta algo difícil, la reacción más instintiva del mundo es empezar a dar soluciones. A compartir experiencias propias. A demostrar que sabemos de lo que habla. A mí me pasó algo parecido y lo que hice fue. Y con esa frase, sin darte cuenta, te has robado el protagonismo de la conversación. Lo que la otra persona necesitaba era ser escuchada. Y tú la convertiste en un trampolín hacia tu propia historia. No siempre, claro. Hay momentos donde compartir tu experiencia es exactamente lo que el otro necesita. Donde tu historia es el puente que lo ayuda a cruzar algo que no puede cruzar solo. Pero antes de lanzarte a compartirla, pregúntate algo. ¿Me lo ha pedido? ¿O lo estoy añadiendo porque necesito que esta conversación también sea sobre mí? Esa pregunta incómoda, hecha con honestidad, puede cambiar la calidad de tus relaciones de formas que no imaginabas. Relaciones más profundas. Conversaciones más reales. Personas que te buscan cuando de verdad necesitan hablar con alguien. La persona más fascinante en cualquier sala no es la que más habla. Es la que hace que los demás quieran hablar. Hablar menos abre el camino. Pero hay una palabra que usada con inteligencia puede derribar muros en segundos. Una palabra que no parece gran cosa hasta que la ves en acción. El siguiente capítulo te lo explica. Capítulo 8. Usar nosotros en lugar de yo. Hay una palabra que separa.
y hay una palabra que une. Y la diferencia entre las dos puede ser la diferencia entre que alguien acepte lo que propones o que lo rechace sin ni siquiera pensarlo demasiado. La palabra que separa es yo. La que une es nosotros. Suena simple. Quizás demasiado simple. Pero prueba a hacer el experimento en tu cabeza ahora mismo. Escucha estas dos frases y nota cómo te caen por dentro. Primera. Yo creo que deberías cambiar tu forma de hacer esto. Segunda. Creo que podríamos pensar juntos en una forma diferente de hacer esto. La primera activa algo defensivo de forma casi automática. Hay un yo que sabe y un tú que tiene que cambiar. Hay distancia. Hay jerarquía implícita. Hay resistencia antes de que termines la frase. La segunda, en cambio, invita. Incluye. Propone sin imponer. Y el otro, aunque el mensaje de fondo sea exactamente el mismo, lo recibe de una forma completamente diferente. Lo recibe como una puerta abierta en lugar de como una pared. Los estoicos entendían muy bien la naturaleza social del ser humano. Marco Aurelio escribió que el ser humano no está hecho para existir solo, sino para vivir en comunidad, para cooperar con otros. Y la cooperación auténtica no empieza con el yo tengo razón y tú deberías cambiar. Empieza con el nosotros podemos buscar algo mejor juntos. Desde ese punto de partida todo lo demás fluye de una forma distinta. Piensa en los momentos de tu vida donde más resistencia has encontrado. En el trabajo, en casa, en cualquier relación importante. En la mayoría de esos momentos, ¿qué tipo de lenguaje se usaba? Probablemente uno muy marcado por el yo y el tú. Yo pienso esto. Tú haces aquello. Yo propuse esto. Tú no lo escuchaste. Y ese lenguaje, aunque no lo parezca a primera vista, construye muros en lugar de puentes. Crea lados. Y cuando hay lados, hay conflicto aunque nadie lo busque. No hace falta que el cambio sea radical ni permanente. A veces basta con un ajuste pequeño en el momento justo. En una negociación, ¿qué podríamos hacer para que esto funcione bien para los dos? En una discusión, ¿cómo salimos de esto juntos? En una propuesta, creo que si lo hacemos así conseguimos lo que los dos estamos buscando. El nosotros convierte una orden en una invitación, una confrontación en una colaboración, una imposición en una propuesta que el otro siente como suya también. Y esto no es solo para situaciones de conflicto. Funciona en cualquier contexto donde quieras que alguien se involucre de verdad. Donde quieras que alguien sienta que lo que viene también le pertenece. Cuando usas el nosotros le estás diciendo de forma implícita, eres parte de esto. Tu participación importa. El resultado también es tuyo. Y la gente responde de forma completamente distinta cuando siente que algo es suyo y no simplemente que está ejecutando las decisiones de otro. Los líderes que realmente inspiran hablan en plural. No porque sean humildes en exceso ni porque estén fingiendo una cercanía que no sienten, sino porque entienden que la energía de un grupo multiplicada es infinitamente más poderosa que la energía de uno solo actuando en nombre de todos. Y esa energía colectiva solo se activa cuando el otro siente que es parte del proceso desde el principio. Prueba esto esta semana. Cada vez que estés a punto de decir yo creo que tú deberías, cámbialo por creo que podríamos. Cada vez que vayas a decir yo pienso que el problema es, prueba con creo que si miramos esto juntos encontramos algo interesante para los dos. No siempre. No de forma forzada ni artificial. Pero donde tenga sentido y observa si el clima de esas conversaciones cambia. Es un ajuste mínimo en la superficie. Pero tiene un impacto que la mayoría subestima hasta que lo prueba con sus propios ojos. La diferencia entre yo y nosotros no es gramatical. Es la diferencia entre un muro y una puerta abierta. Incluir al otro con una sola palabra es una habilidad poderosa. Pero lo que viene ahora parece tan inesperado que da casi risa cuando lo lees por primera vez. Hasta que lo ves funcionar. Los mejores negociadores del mundo usan esta técnica constantemente. Y probablemente nunca la has escuchado explicada así. Capítulo 9. Repetir lo último que dijo el otro. Esto va a sonar extraño al principio. Puede que incluso te genere algo de escepticismo al leerlo. Pero quiero que lo leas hasta el final antes de juzgarlo.
Porque lo que parece ridículo sobre el papel es, en la práctica, una de las técnicas más efectivas que existen para conectar con otra persona en cualquier tipo de conversación. Se llama el eco. Y consiste en repetir, con tono curioso y genuino, las últimas 2 o 3 palabras de lo que acaba de decir la persona que tienes delante. Alguien te dice, he tenido una semana horrible, todo me ha salido mal en el trabajo. Y tú, en lugar de lanzarte a dar consejos o a contar tu propia semana difícil, simplemente dices con tono de genuina curiosidad, ¿todo te ha salido mal? Y lo que ocurre a continuación es casi difícil de creer la primera vez que lo experimentas. La otra persona sigue hablando. Va más profundo. Cuenta lo que de verdad le está pasando por dentro. Porque en esos pocos segundos le has dado algo que muy pocas personas dan. La señal inequívoca de que sigues ahí. De que estás escuchando. De que lo que acaba de decir importó lo suficiente como para que te quedaras en ello en lugar de saltar hacia otra cosa. El FBI usa esta técnica en negociaciones de situaciones críticas. No es exageración. Sus negociadores saben que la mayoría de las crisis se resuelven no con argumentos brillantes ni con lógica impecable, sino con escucha activa sostenida en el tiempo. Y el eco es una herramienta de escucha activa que puede aplicar cualquier persona en cualquier conversación del día a día, sin ningún entrenamiento especial ni ninguna preparación previa. La filosofía estoica tiene un paralelo directo con esto. Zenón de Sitio, considerado el fundador del estoicismo, era conocido por escuchar mucho más de lo que hablaba. Sus discípulos contaban que en muchas conversaciones lo que más les impactaba no era lo que decía, sino cómo conseguía que ellos mismos articularan mejor sus propios pensamientos. Solo con su presencia. Solo con su atención. Solo con las preguntas precisas que colocaba en el momento exacto. El eco es exactamente eso. Crear el espacio para que el otro llegue a sus propias conclusiones sin que nadie lo empuje. ¿Por qué funciona tan bien? Porque cubre una necesidad humana muy básica que se ignora con una frecuencia sorprendente. La necesidad de sentirse completamente escuchado. No solo oído. Escuchado. La diferencia entre las dos cosas es enorme aunque a veces no sepamos nombrarla. Oído significa que las palabras llegaron a tus oídos. Escuchado significa que las palabras llegaron a ti, que las recibiste con atención, que dejaron una huella en el espacio entre los dos. Y cuando alguien siente que le estás escuchando de verdad, no de forma simulada, no con medio oído mientras piensas en lo siguiente que vas a decir, se abre de una forma que ninguna otra técnica consigue. Baja la guardia. Dice lo que de verdad quería decir. Confía en que ese es un espacio seguro para lo que lleva guardado. Piensa en las veces que has estado contando algo importante y has notado que el otro ya no estaba contigo. Estaba mirando el teléfono, pensando en otra cosa, esperando su turno para hablar. ¿Cómo se siente eso? Mal. Crea una distancia que no se ve pero se siente perfectamente. Y hace que decidas cerrar, que guardes lo que ibas a contar, que esa persona quede marcada como alguien con quien no vale la pena ir profundo. El eco hace exactamente lo contrario. Mantiene a la persona dentro de la conversación. Le dice, sin decirlo con palabras, sigo aquí, sigo contigo, quiero saber más de lo que me estás contando. Y eso no se aprecia con el intelecto. Se siente directamente. En el cuerpo. En la temperatura de la conversación. No lo uses de forma mecánica. No en cada frase. Porque entonces suena a imitación torpe y el efecto desaparece por completo. Úsalo en los momentos donde el otro acaba de decir algo que parece importante. Donde hay una pausa natural. Donde notas que hay algo más debajo de lo que acaba de contar. Y simplemente repite las últimas palabras con tono de genuina curiosidad, sin ironía, sin juzgar, sin añadir nada más por el momento. Será incómodo la primera vez. La segunda un poco menos. Y a partir de ahí empezarás a ver lo que ocurre cuando alguien siente que de verdad le estás escuchando. Quien repite lo que escuchó demuestra que de verdad escuchó. Escuchar bien es un arte en sí mismo. Pero hay un momento que casi todo el mundo descuida por completo. El final. El cierre de una conversación puede ser la parte más poderosa de toda la interacción.
Y el último capítulo te explica exactamente por qué. Got it. Marca de verificación gruesa blanca. I can see exactly what happened. In Maduat 3 he already covered chapters 9 and the beginning of chapter 10, but the final closing section of chapter 10 and the CTA were not delivered yet. That is where it cut off. Delivering the final block now, picking up from chapter 10 seamlessly and completing the full script including the CTA exactly as given. Capítulo 10. Terminar con una pregunta abierta. Hay algo que la mayoría de las personas ignora por completo cuando termina una conversación. Se despide. Dice adiós. Y cierra. Y con ese cierre cierra también, sin saberlo, la puerta de todo lo que esa conversación podría haber seguido generando en la mente del otro. Porque las conversaciones no terminan cuando terminan. Terminan cuando el otro deja de pensar en ellas. Y hay una forma muy concreta de hacer que sigan vivas mucho después de que te hayas ido. Se trata del cierre con pregunta abierta. No una pregunta de sí o no. No una pregunta con respuesta obvia que se resuelve en 2 segundos. Una pregunta que se queda flotando. Que el otro se lleva consigo cuando camina de vuelta a casa. Que sigue resonando horas después, a veces días después, en silencio. ¿Y tú qué harías en su lugar? ¿Qué crees que va a pasar con todo esto? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que de verdad te llenara? Esas preguntas no piden una respuesta inmediata. Piden pensamiento. Y el pensamiento ocupa espacio. Y ese espacio en la mente del otro lo ocupa también quien hizo la pregunta. No como intrusión, como presencia. Como alguien que dejó una huella sin necesitar nada a cambio. Los estoicos practicaban algo que podríamos llamar la pregunta que acompaña. Una pregunta no es solo una solicitud de información. Es un regalo. Es decirle al otro, aquí hay algo que creo que vale la pena que pienses. Me importa tu reflexión. No tu respuesta inmediata. Tu reflexión. Y eso crea un tipo de vínculo completamente diferente al que crea cualquier respuesta, por brillante que sea. Seguramente recuerdas a alguien en tu vida. Puede ser un profesor, un amigo, un familiar, quizás un desconocido que encontraste en un viaje y con quien hablaste durante 1 hora. Que al final de esa conversación te hizo una pregunta que te tuvo días dándole vueltas. Una pregunta que cambió algo en tu forma de verte a ti mismo o de ver lo que estabas viviendo. Esa persona te dejó una marca. Y probablemente no fue por lo que te contó de sí misma. Fue por lo que te hizo pensar de ti. Eso es influencia real. No la de quien impone sus ideas desde arriba, sino la de quien activa las tuyas desde dentro. Y esa influencia no se olvida fácilmente porque no viene de fuera. Viene de ti mismo, despertada por alguien que supo hacer la pregunta correcta en el momento correcto. En el ámbito profesional, una reunión que termina con ¿qué es lo que más te llevas de esto? O ¿qué harías diferente si pudieras empezar de nuevo? Deja una impresión completamente distinta a una que termina con bueno. Entonces hacemos lo que dijimos. La primera invita a reflexionar. Mantiene viva la conversación después de que la sala se vacíe. La segunda cierra. Y el cierre, aunque a veces necesario, también puede ser una oportunidad perdida sin que nadie lo note. En el ámbito personal, terminar una conversación con una pregunta genuina sobre el otro es una de las formas más elegantes de decirle algo sin decirlo con palabras. Me interesas más allá de esta conversación. No hace falta escribirlo. No hace falta declararlo. La pregunta lo dice sola. Y el otro lo siente aunque no sepa nombrarlo exactamente. Y aquí hay algo importante que vale la pena notar. La calidad de la pregunta importa. No es lo mismo terminar con ¿estás bien? Que con ¿qué es lo que más te preocupa de todo esto en este momento? No es lo mismo cerrar con cuídate que con oye, ¿qué crees que vas a hacer con eso que me contaste? La primera es un saludo. Cumple su función pero no deja huella. La segunda es una invitación a seguir pensando. A seguir habitando lo que se habló. A seguir creciendo dentro de esa conversación aunque ya no estés físicamente presente en ella. Quien domina el cierre controla la impresión que queda. Y la impresión que queda es lo que determina si esa persona quiere volverte a buscar. Si tu nombre es de los primeros que le vienen a la mente cuando tiene algo importante que compartir.
Si piensa en ti cuando necesita hablar con alguien que de verdad escucha, que de verdad está, que de verdad importa. Todo lo que hemos recorrido en estos 10 capítulos apunta exactamente a lo mismo. Nombrar, preguntar, pausar, contar, admitir, reconocer, escuchar, incluir, repetir, cerrar. No son trucos sacados de un manual de persuasión. Son formas de recordar algo que sabemos pero que el ritmo de la vida nos hace olvidar con demasiada frecuencia. Que la persona que tienes delante es ante todo una persona. Que tiene nombre. Que tiene opinión. Que merece ser vista. Que guarda cosas que no cuenta a cualquiera. Y que responde de forma completamente diferente cuando siente que tú de verdad estás ahí, presente, sin distracciones, sin agenda oculta, sin prisa por llegar a otro sitio. La comunicación no es una técnica. Es una postura. Es la decisión, tomada en cada conversación, de que el otro importa. De que lo que piensa merece espacio. De que lo que siente merece ser recibido. Y cuando tomas esa decisión de forma consistente, algo cambia. No solo en cómo te escuchan. En cómo te recuerdan. En cómo te buscan. En cómo construyes con ellos algo que de otra forma nunca habría existido. Lo curioso es que nada de esto requiere talento especial. No requiere un cociente intelectual fuera de lo normal. No requiere años de formación ni diplomas en comunicación. Solo requiere una decisión repetida. La decisión de ver al otro. De estar presente cuando estás con alguien. De tratar cada conversación como si importara. Porque importa. Siempre ha importado. Y aquí entra una última vez la filosofía estoica con toda su fuerza y toda su claridad. Los estoicos no buscaban impresionar a los demás con palabras brillantes. No buscaban dominar conversaciones ni quedar bien en cada interacción. Buscaban algo mucho más sólido y mucho más duradero. Actuar bien, con coherencia, con presencia, con intención genuina detrás de cada palabra. Eso es exactamente lo que describe cada uno de estos capítulos. No la brillantez de quien deslumbra por un momento y luego se olvida, sino la solidez de quien conecta de verdad. La diferencia entre quien habla mucho y quien dice algo que vale. Entre quien llena el espacio y quien crea el espacio adecuado para que el otro pueda llenar el suyo. Empieza hoy, con la siguiente conversación que tengas. No hace falta aplicar todo a la vez. No hace falta convertirte en otra persona de un día para otro. Elige una sola cosa. Una. Y hazla de verdad. Con atención. Con intención. Sin prisa. Y observa. Observa cómo cambia la temperatura de esa conversación. Observa cómo el otro se abre de una forma que antes no ocurría. Observa cómo algo entre los dos se vuelve más real, más profundo, más genuino. Porque cuando alguien siente que le ves, que le escuchas, que le incluyes y que te importa lo que piensa, no te olvida fácilmente. Y eso, al final del día, es lo que todos buscamos. No solo ser oídos. Ser recordados. Ser buscados. Ser ese espacio donde el otro siente que puede ser exactamente quien es. La última pregunta de una conversación es la primera que el otro seguirá respondiendo en silencio. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, habla menos y conecta más. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura. CT Gusto, no avoid subscribe.